Hola, ¿cómo están amigos de Zap? Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal y esta vez les traigo un video que más que noticias o más que información yo creo que es un poco de entretenimiento, un poco para divertirnos un poquitito y ponernos un poco trágicos antes de lo que yo espero que sean buenas épocas. Porque a ver, recapitulemos un poquitito. Desde hace ya 2 o 3 años que Marvel viene de mal en peor con sus productos. En realidad sacó algunas cosas bastante buenas en este tiempo, pero también muchas otras muy malas que nos decepcionó mucho a muchísimos de nosotros. Pero sin embargo, ahora con la serie de Daredevil, con la última temporada de Loki y por supuesto ahora con Thunderbolts, que fue muy buena la película, bueno, como que estamos viendo lo que espero que sea el renacer de Marvel y bueno, ya con toda la franquicia yendo hacia las próximas grandes películas de los Vengadores como Vengadores Doomsday y Vengadores Secret Wars, pues sí espero realmente que Marvel tenga un resurgimiento y que vuelvan a ponerse las cosas tan buenas y espectaculares como fueron en algún momento. Pero qué mejor manera de celebrar este nuevo renacer de Marvel, esta nueva época donde vamos a deleitarnos, espero, con grandes películas, que recordando todo lo que hizo mal en este último tiempo. No sé por qué, pero me pareció divertido. Y por eso me puse a pensar un poco y decidí hacer este video que es una especie de top 5 de los proyectos que sacó los últimos años Marvel que o no aportaron nada en el sentido de que fueron bastante malos, o sea, un fiasco de productos, o básicamente no aportaron nada a la cronología de Marvel, o sea, no se conectaron de ninguna forma con ninguna otra película o con el futuro del UCM, simplemente es como que pasaron sin pena ni gloria y es como si nunca hubiese existido y ya está. Aclaro también que no todas las películas o series que están en esta lista son malas series o malas películas, sino que yo creo que no tuvieron relevancia para el universo de Marvel o el UCM y por eso están en la lista. Así que vamos a empezar a divertirnos y ponernos, como ya dije, en modo tragicómicos y empecemos con el primero de la lista, que es Moon Knight, o sea, la serie de Caballero Luna. Y este fue básicamente el comienzo del declive de Marvel, porque fue una de las primeras series que salió para Disney Plus de Marvel y una de las primeras cosas que salió luego de Endgame. Por lo tanto fue, como ya les dije, el comienzo. Y lo particular aquí es que la serie de Moon Knight no es mala. Es más, yo creo que es una serie bastante buena, si bien a mí no me dejó tampoco como boquiabierto ni nada, pero la verdad que sí estuvo entretenida, tuvo un guión bastante bueno, muy buena actuación por parte de Oscar Isaac, o sea, una serie bastante decente. Pero en aquel momento yo recuerdo cuando estaba por salir esta serie, lo dije y ahora lo repetiré, yo pensaba en ese momento que muy poca gente iba a estar interesada en ver esta serie porque casi nadie conocía a Caballero Luna y yo ya decía, ¿por qué ese, no sé, ese afán de Marvel de querer hacer cosas con personajes que nadie conoce? No entiendo muy bien porque es una apuesta muy arriesgada, te puede salir bien de vez en cuando, pero muchas veces te puede salir muy mal porque el personaje simplemente no tiene audiencia. Y básicamente pasó un poco eso con Caballero Luna. Si bien la serie tuvo buenas críticas y creo que en cuestiones de visualizaciones no estuvo tan mal, es como que no fue ni de casualidad tan masivamente recibida como las cosas que venía sacando antes Marvel. Y lo peor de todo, a pesar de esto que estoy diciendo, aún peor que esto que estoy diciendo, es que la serie no aportó nada en cuestión de conexiones con el universo cinematográfico, o sea, no trascendió, no conectó de ninguna manera, no aportó nada a la cronología del UCM. Tuvo unas escenas post créditos que no tenían nada que ver con el UCM, sino era todo dentro del mismo universo de la serie y nunca más se volvió a saber nada de Moon Knight en ninguna serie, en ninguna película, o sea, jamás se lo volvió a nombrar, hablar de él, aparecer en un cameo, nada. Es como si nunca hubiese pasado. Sí, apareció por ejemplo en What If, que ya hablaremos de What If un poquito más adelante, pero bueno, What If es como una recopilación de muchos universos, de distintas historias, o sea, no tiene nada que ver con la cronología principal del UCM, por lo tanto yo no lo tendré en cuenta. Y también es cierto que sabemos que va a aparecer seguramente Caballero Luna en las películas de los Vengadores y todo, pero hasta ahora no parece que vaya a tener un papel muy importante, o sea, realmente no aportó gran cosa y por eso está en esta lista.
Y ahora pasamos a la segunda posición en este top y es She-Hulk. Y bueno, cuando hablamos de She-Hulk ya estamos hablando no del inicio del declive de Marvel, sino quizás podríamos decir el fondo del pozo del declive de Marvel, porque esta serie no solamente fue mala, no solamente no le gustó prácticamente a nadie y no la vio casi nadie, sino que además de eso se salió totalmente de contexto con lo que Marvel venía haciendo, el tipo de humor, el tipo de producto, era algo que no sé, parece que lo habían hecho directamente como para que fracase. Yo entiendo que en ese momento Marvel estaba intentando experimentar, pero realmente su fase de experimentación le salió muy mal. Muchos dicen que era por culpa de que Kevin Feige en ese momento se había convertido en el director creativo de Marvel y por lo tanto tenía muchas tareas y muchas obligaciones, y además también lo habían puesto a cargo de algunas cosas de Star Wars. Por lo tanto, el control de calidad que podría ejercer Kevin Feige a los productos del UCM era muy inferior a lo que alguna vez hizo, y no pudo controlar mucho, casi nada en esa época, y por eso todo salió tan mal. Pero sea eso verdad o no, no nos importa. La cuestión es que She-Hulk fue una tragedia para el UCM y básicamente tampoco conectó. Quizás al final de la serie tuvo un par de escenas postcréditos que intentaron conectar un poco con el UCM y apareció ahí She-Hulk con los trajes de Iron Man y no sé qué, pero en fin de cuentas nunca más se la volvió a nombrar, ni aparecer en ningún lado, ni nada. O sea, literalmente es como que hubiese aparecido este personaje y luego ya nos olvidamos de ella porque mejor no la nombramos mucho porque a nadie le gusta. Muy diferente a lo que era el Marvel de los buenos tiempos, donde todo estaba conectado y cada escena postcrédito conectaba con la otra y así. Así que, bueno, She-Hulk la verdad que fue una cosa de locos. Y ahora pasemos al tercer puesto, que no es precisamente una película del UCM, pero sí tiene mucho que ver y por eso está en la lista, y es Morbius. Y a ver, ustedes dirán, pero Morbius es de Sony, o sea, no tiene nada que ver. ¿Por qué está aquí? Bueno, a ver, es cierto que todo el Venomverse, o sea, el universo arácnido sin Spider-Man de Sony, no tiene nada que ver con el UCM en teoría. Aunque Morbius fue la única, o creo, si no me falla la memoria, la única película que sí tuvo una escena postcréditos con un cameo de un personaje que sí pertenecía al UCM, porque hay una escena postcréditos donde Morbius se encuentra con el buitre, que el buitre apareció en la primera película de Spider-Man del UCM. Por lo tanto, esto fue de alguna forma como una intención de Sony de fusionar los universos, o sea, de que se conecte el universo de, bueno, Venom o Venomverse con el universo del UCM. Pero ahí está otra vez, más allá de que Morbius sí fue una película no tan buena, yo no creo que haya sido pésima, pero digamos que verdaderamente tampoco fue algo que a todo el mundo le haya gustado, ni de casualidad. Principalmente está en este top o en esta lista porque esa escena post créditos y ese intento por intentar conectar los dos universos pues quedó en nada. Absolutamente nada. Salieron muchas otras películas del universo de Sony, arácnido, y jamás se conectó, salvo esos intentos de conexión entre Venom y Spider-Man en películas, pero que tampoco llevaron nunca nada. Y bueno, en fin de cuentas, quedó en la nada y un desperdicio, la verdad, porque hubiese sido genial de parte de ambos estudios fusionar los universos, pero nunca sucedió. Pasemos ahora al cuarto puesto, que por cierto no crean que porque sea el cuarto significa que sea el peor ni nada, simplemente son aleatorios, le pongo una posición por ponerles. El cuarto puesto es What If, y ustedes dirán, What If, o sea, ¿cómo si What If está buenísimo? Bueno, sí, pero el motivo por el que está en este top es que las últimas dos temporadas no conectan con nada, básicamente. O sea, si bien la primera temporada está muy buena, la segunda más o menos, y la tercera yo creo que volvió a estar bastante decente, aunque nunca alcanzó a la primera. Es verdad que la primera temporada nos generó mucha esperanza de que muchas de las cosas que estábamos viendo ahí iban a ser conectadas de alguna forma con el universo principal del UCM, pero luego pasó la segunda temporada y luego la tercera y no conectó de ninguna
forma. Bueno, en realidad la única conexión que sí tuvo es que ahí en What If fue cuando apareció la primera vez Capitana Carter y luego sí apareció en la película de, Doctor Strange y el multiverso de la locura, pero más allá de eso no tuvo ninguna otra conexión en ninguna de las otras temporadas y hasta ahora no apareció ninguno de sus personajes en ninguna otra serie o película del UCM. O sea, más allá de que la serie esté buena o no, quizás haya aportado algo como entretenimiento, pero no aporta nada al universo cinematográfico de Marvel. Está totalmente despegado y desconectado. Es algo que está ahí a un costado y que es un desperdicio absoluto. No entiendo por qué Marvel hace esto de sacar series que luego no conectan con el resto. No lo entiendo, sinceramente. Y bueno, What If, teniendo 3 temporadas incluso, no lo hizo, o lo hizo en una medida tan ínfima que no puede ser tenido en cuenta, por lo menos hasta ahora. Veamos en el futuro si es que realmente hay algunas serie o película que sí conecte más con What If, pero por el momento medio que no es así. Y ahora vamos al quinto y último puesto de la lista, que es una película que a mí me costó mucho meter en este top, porque es una película que a mí me gustó muchísimo, muchísimo, y que incluso sé que es un poco polémica mi opinión, porque sé que a mucha gente no le gustó. Y estoy hablando de Eternals. Y a ver, yo sé que Eternals no tuvo tan buenas críticas en sus inicios. Luego, con el pasar del tiempo, la crítica fue mejorando y actualmente tiene una crítica decente, creo yo. Pero a mí la película me pareció muy buena. En ese momento me pareció de las mejores cosas que había visto de Marvel en el último tiempo, y me pareció una película profunda, diferente, con temáticas bastante humanas y sentimentales, psicológicas, o sea, cosas un poco más valientes de las que acostumbra hacer Marvel, y con un abanico de personajes que a mí me fascinó y me parecieron súper interesantes. Y es verdad que mucha otra gente también pensó igual que yo, pero la película no fue del todo bien recibida, al punto que no se sabe hasta ahora si va a tener continuidad del todo la historia que sucedió ahí. Yo supongo que algo sí, aunque sea un poco, porque algunos Eternals sí quedaron vivos, y en esa escena post créditos donde vemos al hermano de Thanos y todo, bueno, supongo que en alguna medida, en algún futuro, tendrá alguna conexión con algo del UCM, espero que sí. Supongo que en Vengadores Doomsday o Vengadores Secret Wars alguno de los Eternals aparecerá y algo tendrá que ver y algo sucederá, espero. Pero en realidad el único legado o el único aporte que hizo esa película es el celestial que quedó a medio salir de la Tierra, y que bueno, encontraron ahí ya sabemos en la última película de Capitán América que se encontró ahí el adamantium y todo eso. Es verdad, es un aporte de esa película, pero más allá de eso, con respecto a sus personajes y las historias de sus personajes, todo quedó en la nada. Todo quedó desconectado, no volvió a saberse nada de ninguno, o sea, simplemente quedó todo ahí parado y congelado, y es como si los Eternals no existieran, no estuvieran en ningún lugar del cosmos. No sabemos nada de ellos. Incluso recuerdo que está esa escena post créditos donde está el que va a ser supuestamente el Caballero Negro, y alguien lo habla por detrás, y ese alguien supuestamente es Blade. Eso también quedó en la nada, o sea, simplemente aparte de lo del celestial, todo lo demás quedó en la nada. Yo espero, sinceramente, espero que algo de eso tenga alguna conexión con algo que pase en el futuro. Y bueno, para terminar vamos a hacer como una especie de bonus track, porque esto no son proyectos, sino que vamos a hablar de todas las escenas post créditos que quedaron en la nada en las últimas fases de Marvel. Y es que son prácticamente todas, amigos, o sea, prácticamente todas las escenas post créditos de las películas de Marvel después de Endgame quedaron en la nada. La única escena post créditos que sumó algo, que realmente conecta con algo del futuro del UCM, es la escena post créditos de Thunderbolts, donde vemos la llegada de los Cuatro Fantásticos. Pero de ahí en más, todas las otras, o sea, la de Doctor Strange cuando le sale el tercer ojo quedó en la nada, la de Shang-Chi cuando Wong lo busca quedó en la nada, la de She-Hulk quedó en la nada, las de Guardianes de la Galaxia quedaron en la nada. Es más, todas, la gran mayoría, salvo unas cuantitas, son comedia, o sea, son escenas postcréditos que tienen pura comedia y no dicen nada. Así que también, aparte de los proyectos, las series, películas que no aportan nada, tenemos
casi todas las escenas postcréditos de estas películas que tampoco aportan nada. Así que bueno, ya habiendo dicho este video, que ahora que me doy cuenta creo que también fue como una especie de catarsis de sacarme todo esto, esperemos de verdad que ahora sí vuelva el verdadero Marvel con las conexiones así a full, super power, que todo esté conectado, que todo sea súper épico, que todos los personajes interactúen con los otros y que no sea cada uno ahí por su lado, porque ya es hora, ya es hora. Todos queremos eso y estamos felices de que aparentemente eso vaya a volver. Pero bueno, había que decir la verdad y hablar un poquito de todo esto. Así que bueno, espero que el video les haya resultado entretenido. Si me olvidé de alguna escena o de alguna serie o película que tú creas que debería haber estado en la lista, por supuesto déjamelo en los comentarios y yo lo estaré leyendo. Hasta pronto.